Organizadoras de la sesión por permitirme participar en estas jornadas. La comunicación que voy a presentar se enmarca en una tesis doctoral en curso bajo la dirección de Ernestina Badal en la Universidad de Valencia, y estamos analizando la leña utilizada por los neandertales en las montañas alicantinas, así como el paisaje vegetal de su entorno. En primer lugar, voy a introducir brevemente el contexto geográfico y cronoestratigráfico del Abric del Pastor, uno de los dos yacimientos que llevamos a cabo en la tesis. Luego me centraré en el método de muestreo y sobre todo en la necesidad de estudiar los aspectos tafonómicos en el carbón. Posteriormente, la utilidad de la aplicación de los sistemas de información geográfica en la disciplina antrocológica y finalmente haré una serie de conclusiones. Bueno, el Abric del Pastor se enmarca en Alcoy, en Alicante, en el interior de las montañas alicantinas. Es un yacimiento de unos 70 metros cuadrados de superficie y se encuadra en el Barranc del Cint, en la Serra Mariola. Es una orografía bastante accidentada, con relieves montañosos y la existencia de corredores y valles naturales. Las excavaciones en curso han puesto de manifiesto un depósito de una potencia de más o menos 1,5 metros de potencia hasta el momento, con 6 unidades estratigráficas. La primera sería de cronología holocénica y las 5 restantes ya serían pleistocénicas. La unidad estratigráfica 4, que es el objeto de estudio actual, ha sido datado de una datación por termoluminiscencia que lo sitúa en el estadio isotópico 5,4. El método de muestreo realizado desde 1994 hasta 2012, anteriormente a mi incorporación en el equipo, ha sido la recogida manual de cada fragmento de carbón y su situación espacial por medio de la estación total. Esto lo que origina es que el único material antrocológico recogido sea aquel visible por el arqueólogo, que suele ser el fragmento grande, con la consecuente pérdida de todos los carbones pequeños en el registro y, por tanto, la sobrerepresentación de aquellos fragmentos más frecuentes. Por ello, desde nuestra incorporación a partir de 2013, hemos realizado la flotación sistemática del sedimento. En la primera campaña, como muestra de control, recogimos únicamente un subcuadro por cuadrícula, pero al ver que el resultado era tan diverso y tan abundante, lo que hemos hecho ya en la última campaña de Semana Santa de este año ha sido flotar la totalidad del yacimiento. Por ello, lo que hacemos es trabajar con telas con un calibre muy pequeño. Volcamos el sedimento en una tela de 1 milímetro de luz y de ahí, por el flujo de agua y de aire, el material más ligero flota, con lo cual recuperamos los carbones en una tela de 500 micras, de medio milímetro, y el resto de flotación con restos de microfauna, malacología, ictiofauna o lascas de siles. Una vez en el laboratorio, lo que se hace es partir manualmente cada fragmento de carbón para observar la anatomía vegetal, el plano transversal, el plano tangencial, el plano radial. Posteriormente, eso se compara con una colección de referencia del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia y con atlas de anatomía vegetal. Y posteriormente se prepara un portaobjetos en el microscopio electrónico de barrido para observar ya los aspectos más tafonómicos de conservación y sobre todo también para fotografiar aquellos taxones que han salido en el registro. Un aspecto importante de cara al protocolo de datación es que la observación por microscopio electrónico de reflexión, el microscopio normal que utilizamos, no aplica ningún tratamiento químico, con lo cual aquel fragmento que es identificado botánicamente se puede enviar al laboratorio de datación para obtener una datación radiométrica. Mientras que cuando preparamos un portaobjetos para el microscopio electrónico de barrido, sí que estamos aplicando un tratamiento químico que no es el adecuado para después datarlo, lo impide, con lo cual el protocolo que siempre insistimos es primero la identificación botánica, el envío al laboratorio de radiocarbono y dejar una parte para fotografiarlo en el microscopio electrónico de barrido. De esta manera obtenemos una información cronológica, cultural, que es la que interesa al arqueólogo, y por otro lado, una información botánica y podemos hacer un seguimiento de la historia de las plantas y no perdemos ninguna de las dos informaciones. El carbón en el contexto arqueológico aparece concentrado o disperso y se recoge y se analiza de manera separada, puesto que la información que obtenemos es muy distinta en cada caso.
El carbón concentrado hace referencia a un acontecimiento breve en el tiempo, es decir, es la última recogida de leña o las últimas recogidas de leña, en este caso de los grupos neandertales del interior de Alicante, y por tanto ofrece una poca diversidad taxonómica y ofrece una información paleoeconómica, es decir, los criterios de selección de leña o la duración y funcionalidad de las estructuras de combustión. Mientras que el carbón que aparece disperso hace referencia a procesos de larga duración en el registro, puesto que es la suma de distintos eventos de combustión, con lo cual nos ofrece una lista más alta de taxones, más amplia, y nos permite aproximarnos al paisaje, a la dinámica del paisaje y a las condiciones climáticas. La realización de curvas de esfuerzo-rendimiento en la disciplina antroecológica nos permite saber cuántos fragmentos debemos analizar en cada muestra para que ésta esté estabilizada. De esta manera, en la unidad litoestratigráfica 4C del Abric del Pastor, apareció una acumulación de carbón que hasta el momento no ha podido ser definida como estructura de combustión, puesto que no presenta una base termoalterada definida, pero sí que vemos en su curva de esfuerzo de rendimiento que con 37 carbones la muestra ya está estabilizada hasta un total de 200, es decir, no aparecen nuevos taxones desde los 37 hasta los 200. En su carbón disperso, también en la misma unidad 4C, tenemos que llegar a los 70 carbones para que empiece a estabilizarse. Y ya en el total, con 363, solo aumenta 4 taxones más, que además son los menos frecuentes, es decir, los más frecuentes que aparecen en el registro aparecen hasta los 70 y las especies más raras y que no tienen un peso cuantitativo a nivel de interpretación aparecen mucho después. En la unidad 4D más o menos sigue el mismo patrón, lo que pasa que aparecen 3 estructuras de combustión que están en procesos de análisis porque aparecieron en la última campaña, pero esa H11, que sí que es una estructura de combustión definida, presenta el mismo patrón del carbón concentrado. Con 60 carbones la muestra está estabilizada y no aparecen nuevos taxones hasta el total, hasta 156. Mientras que su carbón disperso, con 115 carbones comienza a estabilizarse y solo aumenta 2 taxones más, que una vez más son las especies más raras. Un aspecto que consideramos que tenemos que tener en cuenta y que forma parte importante de la tesis que estamos llevando a cabo es no solo hacer la interpretación paleoecológica o paleoeconómica del carbón, sino la interpretación tafonómica, cómo se conserva en el registro el carbón. Entonces, para ello, cada muestra ha sido separada por medio de una columna de tamices en los tamaños que veis en la imagen, mayor o menor de 4 milímetros, de 2 a 4, de 1 a 2 o menor o igual de 1. De esta manera vemos que en la Abric del Pastor, en las unidades 4C, 4D, el 87% del conjunto analizado hasta la fecha pertenece a esas 2 categorías de tamaño, de 2 a 4 y de 1 a 2, lo que nos está indicando un nivel de fragmentación muy alto. El carbón es extremadamente pequeño y eso hace que en algunas ocasiones no podamos traspasar el rango de familia, incluso en la identificación. Consideramos que el tema de la fragmentación tiene mucha importancia porque nos puede estar dando lugar a un posible sesgo, por un lado cuantitativo, es decir, las interpretaciones sobre escasez del carbón en multitud de yacimientos paleolíticos o la utilización de hueso como combustible, como alternativa al combustible vegetal, pues habría que matizarlo con la necesidad de analizar la fracción más pequeña del sedimento que se extrae en los yacimientos y que la mayoría de las veces no se analiza. Y un posible sesgo cualitativo también, puesto que las últimas experimentaciones de la mano de Thierry Parisot y Sapsev muestran que se produce una mayor fragmentación en las especies porosas, es decir, en las angiospermas, comparado con las coníferas, con las gimnospermas. Con lo cual cabría preguntarnos si hay una conservación diferencial de angiospermas, gimnospermas en el registro arqueológico y, por tanto, un sesgo en las reconstrucciones paleoeconómicas y paleoecológicas que se hacen. Una cuestión también importante que consideramos que hay que hacer en antropología es mostrar la utilidad de aplicar los sistemas de información geográfica en esta disciplina para localizar hogares o acumulaciones que no han sido definidos como hogares todavía, establecer patrones de dispersión del carbón,
analizar la densidad, cómo se comporta esa densidad del carbón en el yacimiento, y también es una herramienta útil para estudiar los aspectos tafonómicos y de conservación del carbón. Para ello hemos creado una retícula por subcuadros de 50 por 50 para representar espacialmente el carbón que ha sido enviado a flotación. Proyectamos espacialmente las hogueras y tratamos los datos por las fracciones de tamaño señalados. De esa manera vemos que en 4C, en la densidad del carbón aparece esa acumulación H4 comentada anteriormente, con más de 100 carbones en un solo subcuadro, que es una densidad bastante alta. La mayor densidad del carbón se encuentra en la periferia del yacimiento, mientras que en la zona central aparece un vacío de material antracológico que es coherente con la densidad que tienen mis compañeros de lítica o de fauna también en el yacimiento, con lo cual nos hace pensar que sea una posible área dormitorio o un área de descanso. Y luego en esas cuadrículas del fondo, C2D2, aparece una densidad de carbón también, que también es coherente con los datos que tienen ellos de lítica y de fauna y que nos hace pensar en un posible foco, una posible estructura de combustión todavía no excavada, no detectada, y que podría estar dispersando ese carbón hacia esa dirección. En 4D el patrón más o menos es el mismo, lo que pasa es que con las tres estructuras de combustión en análisis igual cambia un poco el tema de la densidad y la dispersión. Lo que sí vemos es que la mayor densidad hasta el momento se lo lleva la hoguera H11, que está situada curiosamente en el mismo sitio donde anteriormente se hizo H4, es decir, vemos que esa zona B6A6 es una zona reiteradamente utilizada para realizar una hoguera que se encuadra en el exterior de la visera del abrigo. La dispersión del carbón procede de las estructuras de combustión, con lo cual, igual es una tontería decirlo, pero demuestra el origen arqueológico del carbón. Y esa densidad en D2C2 también que aparecía en 4C. Los sistemas de información geográfica también pueden servirnos para analizar la dispersión de ese carbón desde las hogueras. De esa manera vemos que los taxones más frecuentes se distribuyen hasta el momento de una manera uniforme en el yacimiento, mientras que aparecen una serie de especies más raras que aparecen después en esas curvas de esfuerzo-rendimiento, que nos está hablando de posibles procesos de combustión anteriores que, como se han reencendido de las estructuras de combustión, no han sido conservados en el contexto concentrado, pero que sí que han sido dispersos por la extensión del yacimiento. Y por último, estamos aplicando los sistemas de información geográfica, estamos empezando a aplicarlos en la conservación y los aspectos tafonómicos. De esta manera vemos que en el tamaño más grande que tenemos en la Abril del Pastor, que es 4 milímetros, vemos que el carbón es muy escaso y la proporción entre angiospermas y gimnospermas está muy igualada. A medida que vamos reduciendo el tamaño, la fracción de tamaño, vemos que las angiospermas van ganando número en comparación a las gimnospermas, y en la última fracción de tamaño vemos que la proporción es de casi 3 angiospermas por cada gimnosperma conservada en el yacimiento. En 4D, que es la otra unidad litoestratigráfica, más o menos el comportamiento es el mismo. Al principio muy escasez de carbón y muy igualado, y a medida que vamos reduciendo el tamaño, casi igual, 2,7, casi 3 angiospermas por cada gimnosperma conservada. Eso nos habla de lo que comentábamos antes: a mayor tamaño, más gimnospermas, y además gimnospermas coníferas identificadas al rango de género de especie, mientras que a menor tamaño, más fragmentos de angiospermas, a veces imposibles de identificar más allá de familia, incluso a veces se queda en angiospermas indeterminadas. Por ello, a modo de conclusión, consideramos que el método de flotación de sedimentos muestra gran eficacia en la recuperación de restos si la flotación se hace a nivel milimétrico. El estudio de aspectos tafonómicos en la conservación del carbón es importante más allá de simplemente la interpretación paleoecológica o paleoeconómica. Y por último, la utilidad de aplicar los sistemas de información geográfica en el estudio de la densidad, los patrones de dispersión del carbón y la conservación de angiospermas, gimnospermas según el tamaño. Y gracias.